Bendiciones hermanos, bienvenidos a este nuevo estudio de Grupo CCI en Hogar. Estamos en el estudio número 10, les saluda Roberto Hernández. El estudio que tendremos el día de hoy será Sabiduría para someternos a Dios. El propósito de este estudio nos dice la lección que es conocer cómo la humildad es la mejor salida para acabar con el conflicto interior e interpersonal que nos aleja de las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Miren lo que nos dice Primera de Pedro, el capítulo 5, versículo 5, nos dice, en la palabra de Dios para todos, también tengo algo que decirles a los jóvenes, acepten la autoridad de los ancianos líderes, vístanse todos ustedes de humildad y sírvanse unos a otros. ¿Por qué? Dios rechaza a los orgullosos, pero es bueno con los humildes. Miren lo que nos dice esta hermosa palabra. Pero aclara que a los jóvenes, ¿qué pasa con los jóvenes en su adolescencia? Los jóvenes tienden a ser irrespetuosos, tienden a querer hacer lo que ellos dicen, pero no, nos llama a que sigamos a nuestros líderes ancianos. Yo creo que es una de las cosas que como humanos nos cuesta hacer, seguir a una persona, seguir una orden que no nos gusta o una orden que sea contraria a nuestra opinión, pero al final eso es parte de la humildad, poder seguir órdenes, ser obediente. Entonces, este estudio bíblico nos va a llevar por un pasaje, son cuatro puntos que la verdad es que son algo fuertes para lo que es nuestra conducta. Primero habla de lo que es paz o conflicto que hay en nuestro interior. Vamos a leer lo que dice Santiago 4 del 1 al 3. Santiago 4 del 1 al 3 nos dice lo siguiente: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Me voy a permitir leer textualmente lo que dice el estudio. Contrario a la sabiduría celestial que produce una atmósfera de paz en la cual se cosecha la justicia, la sabiduría terrenal produce un ambiente de conflicto en el que se mantiene una continua lucha interior e interpersonal. Esta lucha nos hace desear matar, envidiar, reñir y hacer la guerra, motivados por las malas intenciones y el egoísmo de nuestro corazón. Y esa lucha no nos deja conseguir ni tener lo que le pedimos a Dios. Como ustedes lo escucharon, buscamos muchas veces lo que es la sabiduría terrenal en vez de la sabiduría celestial. La sabiduría terrenal es la que nos hace ir muchas veces en contra de las personas. ¿Por qué? Si una persona tiene una opinión diferente a la nuestra, pues tendemos a criticarla, tendemos a juzgarla o a verla de menos. Mientras que la sabiduría celestial es la que nos enseña a tener empatía con esa gente, a estar y quererla apoyar en vez de criticarla, en vez de juzgarla, nos enseña a quererla abrazar y estar con ella, a darles amor. Pero la sabiduría terrenal generalmente tiende a que tengamos orgullo, a que seamos, groseros con la gente. Entonces creo que es el primer punto, en la paz y el conflicto. Paz, para tener paz hay que buscar la sabiduría celestial. Pasamos al segundo punto. El segundo punto habla de la amistad o la enemistad con el mundo. Miremos lo que dice Santiago 4 del 4 al 6. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Miren lo que el estudio nos dice que se refiere con el tema gente adúltera. Es un término metafórico usado en la Biblia para referirse a aquellas
aquellos que rompen sus promesas de amor y servicio a Dios para seguir a los ídolos en complicidad con el mundo. Aquí en este estudio nos da un punto de vista de lo que es el adulterio y no lo trata como algo terrenal, algo con nuestra pareja, sino que habla de una adulteración con el Señor. Y nos habla cada vez que ponemos algo diferente en el puesto de Dios. Y como sabemos, Dios es celoso de ese espacio que guardamos en nuestras vidas. Entonces hay que tener cuidado en no tener un adulterio con nuestro Señor. Porque sí, podemos poner muchas cosas. Podemos poner nuestro trabajo, nuestros hijos, incluso nuestras propias parejas, o cualquier cosa que tome el puesto del Señor, lo pueden tomar en este punto. Entonces hay que reconsiderar a lo que solo llamamos adulterio y tomar esto también como nos muestra el estudio. Dice, la sabiduría verdadera, la que evidencia una fe auténtica, es humilde. La humildad es lo opuesto a orgullo, a la ambición egoísta, al egocentrismo. Dios nos da gracia para practicar la humildad. Más claro no puede estar. El Señor nos da gracia para que practiquemos la humildad, no para que seamos orgullosos, no para que nos jactemos de lo que sabemos, sino que más bien para ser humildes en el Señor. Ahora vamos al punto número 3, que nos dice, someternos a Dios requiere que nos acerquemos a Él. Más claro no puede ser. Someternos a Dios requiere que nos acerquemos a Él. Someterse al Señor es estar más en su presencia, leer más de su palabra, y esto nos va a acercar claramente a Él. Vamos a ver lo que nos dice Santiago 4, del 7 al 10. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos, ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierte en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Dios nos permite acercarnos a Él. El Señor en su gran misericordia, aunque hayamos cometido adulterio espiritual, nos invita a acercarnos a Él, si es que estamos dispuestos a someternos con humildad. Acercarnos a Dios revela nuestros pecados. Dios es santo, por lo que acercarnos a Él pone de manifiesto nuestro pecado. Miren lo que dice que nos va a hacer. Primero, limpiar nuestras manos para que nuestras obras evidencien lo auténtico de nuestra fe. Ya lo hemos venido tocando en estos o en temas anteriores, que la fe viene acompañada con actos o con obras. Entonces, al limpiar nuestras manos, todo lo que nosotros hagamos, en este caso no es literalmente con nuestras manos, sino que puede ser obras o todo, van a demostrar todo lo que el Señor ha hecho con nosotros. Entonces, todo viene a raíz de esto. Fe va con una obra. Si no hay obra, pues la fe de las personas no lo van a poder ver. Con nuestra boca no vamos a enseñarle a las personas lo que el Señor ha hecho con nosotros. Como segundo punto, estos tocan que purificar nuestros corazones para que nuestros pensamientos y actitudes sean puros. Muchas veces lo primero que tenemos nosotros es lo que llamamos imprudencia, hablar lo que viene a nuestras mentes o lo que sentimos en nuestros corazones. Entonces yo creo que hay que dar como un respiro o un paso atrás antes que nuestra boca hable, porque bien lo dice la palabra, que algo tan pequeño puede envenenar un cuerpo tan grande, así como también manifiesta que un pequeño timón, lo dice Santiago, un pequeño timón, toma el manejo y el control de una gran embarcación. También es como el frenillo de los caballos, que con un pequeño frenillo pues se doma toda una bestia. Entonces así es nuestra lengua, que viene también con nuestros pensamientos. A veces es muy difícil, pero es preferible que un pensamiento quede solo en nuestra cabeza a que salga por nuestra boca. También dice reconocer nuestras miserias, admitiendo el egoísmo y la avaricia de nuestro corazón. Muchas veces nosotros no queremos reconocer todo lo que a nosotros nos cuesta o lo que se nos dificulta. Esto se refiere con miserias. Pero ¿qué pasa?
al nosotros reconocer que a veces hay ciertas cosas que nos cuestan o en ciertas áreas que somos débiles, el Señor nos fortalece. Pero tenemos que reconocerlas, no debemos ser orgullosos en querer jactarnos de que no tenemos debilidades, que no tenemos problemas, porque si no, el Señor no va a permitir, o sea, nosotros no vamos a permitir que el Señor nos ayude. Entonces, eso es uno de los puntos, aceptar todas nuestras miserias. Como cuarto punto, vamos a tomar el llorar y lamentarnos por nuestros pecados, un verdadero arrepentimiento. Hay algo que mi esposa siempre me dice, que cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay un cambio. Y este cambio conlleva que ese pecado no se vuelva a cometer. Hay muchos pecados que uno comete en el día a día, pero uno al tener un verdadero arrepentimiento tiene que irlos cambiando. No puede cometer el mismo pecado una y otra vez. Porque es cierto, la gracia del Señor es inmensa, es invaluable, incontable, perdón. Pero no es ese el hecho, o sea, uno tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Como quinto punto tenemos el humillarnos delante del Señor, dejando de lado el orgullo, la ambición egoísta y el egocentrismo. Muchas veces nos cuesta quitar el yo de nuestra relación con el Señor y al final tenemos que ser obedientes en muchas partes de nuestra vida y a veces esas cosas que tenemos que dejar a un lado o esos pasos que tenemos que dar en fe que nos cuesta mucho es lo que hace que no tengamos esa humillación y nos hace tener ese orgullo que a veces decimos no, yo creo que esto es lo correcto, y aunque esté esa vocecita del Espíritu Santo en nuestra cabeza diciendo no, esto no es lo correcto, hace esto, a veces aunque no sea algo malo lo que estamos haciendo, pero no es el paso correcto que el Señor quiere, entonces no nos deja tener una humillación verdadera. La humillación resulta en exaltación. El humillarnos delante del Señor trae como resultado la exaltación de su parte, es decir, que el Señor nos levantará y concederá privilegios espirituales. Miren lo que hizo Dios con Jesús. La mayor enseñanza de humillación la sufrió Jesús, que siendo Dios vino a la tierra a convertirse en hombre, a humillarse delante de todos nosotros para limpiar nuestros pecados. ¿Y qué hizo Dios con Jesús? Lo exaltó a lo sumo. Entonces la humillación resulta en exaltación. Entre más nos humillamos en el Señor, claro está, no humillación terrenal, sino que humillación en el Señor, Él nos va a exaltar. Entonces creo que este es el punto como foco de todo el estudio del día de hoy, que la humillación resulta en exaltación. Como punto número 4 dice, someternos a Dios implica reconocerle como el único legislador y juez. Miremos lo que nos dice Santiago 4 del 11 al 12. Hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino que su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Hablar mal de otros es calumniar. Una calumnia es una acusación falsa. Muchas veces en nuestro día a día tendemos a decir, mira a fulanito o mira a menganito hizo esto, y empezamos a juzgar a las personas. Pero no solo eso, sino que tendemos a decir, ya te diste cuenta lo que andan diciendo de aquel, o dicen por ahí, y empezamos a decir una calumnia o una falsedad de una persona sin haberlo visto o sin saber. Incluso aunque lo sepamos y lo hayamos visto, no tenemos por qué andar hablando de nuestros hermanos, de nadie, porque no somos nosotros juez. Y al querernos convertir en juez, estamos desobedeciendo a la ley y estamos desobedeciendo a nuestro Señor. Entonces, por eso es mejor no hacerlo. Dice, a los creyentes nos cuesta poner en práctica esta advertencia de Santiago. Fácilmente admitimos que el Señor es el único legislador y juez, pero también muy fácilmente acabamos usurpando su lugar y nos levantamos como jueces de nuestros hermanos. Y es cierto, eso es lo que les estaba diciendo, que normalmente tendemos
a juzgar a las personas, y nos gusta estar del lado de donde apuntamos, pero no nos gusta cuando estamos al otro lado, cuando es que nos están viendo. Entonces tenemos que ser coherentes en nuestras acciones. Y ya para terminar nuestro estudio, nos trae la aplicación personal, y como primer punto toca la renuncia a los pleitos, a las discusiones innecesarias y rencillas personales. A veces nosotros tenemos amistades o personas cercanas que lo que nos causan es pleitos por sus diferentes opiniones. Yo creo que nosotros como personas sí tenemos que amar a todos nuestros hermanos, pero también podemos alejarnos un poco. Alejarse de las personas no quiere decir que uno las va a ver de menos, no quiere decir que uno las va a dejar de amar. Simplemente hay personas que son tóxicas en nuestra vida, y si uno se puede alejar, no dejarlas de amar, sino que simplemente alejarse. Renunciar a la rebeldía. Yo creo que es uno de los puntos que más nos cuesta, la rebeldía. ¿Por qué? Porque a veces queremos hacer lo que a nosotros nos plazca, no lo que el Señor nos dictamina. Entonces creo que la rebeldía es uno de los puntos que tenemos que hacer. Y la rebeldía no es solo hacer muchas cosas malas, sino que es también dejar de hacer cosas, como por ejemplo orar, dejar de leer la Biblia, o nuestros estudios, nuestra comunión con el Señor. Eso es rebeldía. Confesar nuestros pecados con sinceridad y humildad, dice el estudio, confiando en la gran misericordia del Señor. Aquí nuestros pecados, Él ya los conoce. O sea, ¿qué más podemos hacer más que simplemente decírselos a Él? Eso es lo único que nos pide, confesárselos a Él. Ya los pecados, Él ya nos conoce. Cada uno de los pecados que cometemos, simplemente nos está pidiendo que los confesemos. ¿Por qué? Al confesarlos, uno empieza a entender qué fue lo que realmente hizo mal, y puede haber un arrepentimiento para dejarlo de hacer. Y como por último punto dice, renunciar a la calumnia. A veces eso nos va a costar mucho, porque es no hablar mal de unos ni de otros y dejarlos de juzgar. Pero las calumnias, yo creo que es uno de los mayores problemas que tenemos, y más en nuestro entorno religioso. Porque al ver que un hermano comete un pecado, ay, decimos, más vale que es cristiano y mirar lo que va a la iglesia, y bien que allá está levantando las manos al momento de la oración. No, también tenemos que acercarnos y ser un apoyo para esa persona. Y si podemos ser el apoyo para que esa persona deje de cometer pecado, pues seámoslo. En vez de juzgar, seamos apoyo para esas personas. Gracias, hermanos, por haber sido parte de este estudio. Yo sé que el Señor pues tomó el control de este momento, y esperamos verlos la próxima semana. Bendiciones.